Había quedado hecha la promesa para retomar la conversación con la doctora Florencia Arieto en nuestro móvil y poder hablar de otros temas, en este caso, violencia en el fútbol. Yo quiero invitar a Joaquín Tavares, a nuestro compañero, que es nuestro hombre del deporte, Florencia, así que te lo presento. Está aquí Joaquín también. Tengo un cúmulo de cuestiones para preguntarle. No sé si nos va a alcanzar el tiempo hasta dentro de un rato, pero la verdad que es un placer poder charlar con ella desde hace rato. Totalmente. Bueno, Flor, lo primero para preguntarte tiene que ver con, en su momento vos tomaste la decisión y sabemos, yo lo sé porque estábamos muy cerca y lo hemos estado siempre, de hablar con el presidente Cantero de Independiente y ofrecerle tu ayuda y tu colaboración para tratar de, o intentar por lo menos, resolver el conflicto que tenían en el club con el tema de las barras bravas. ¿Cómo fue ese momento y cómo fue tu salida? Porque entiendo que te encontraste con que no había demasiado para hacer una vez que los acuerdos habían llegado, ¿no? Sí, en realidad yo me comunico con la sede del club cuando lo veo al presidente, el entonces presidente Cantero peleando con un delincuente barra por televisión. Pero, digamos, ahí la verdad que nunca se me ocurrió en mi vida que yo iba a estar vinculada de alguna manera al fútbol, a la seguridad en el fútbol. Y mi intención de charlar con él, que llamé, su secretaria me dio una entrevista para 15 días posteriores, eso fue junio del 2012 más o menos, era aportarle información respecto de cómo se mueve la delincuencia barra brava, que son 20 delincuentes que tienen 200 pibes marginales con los que hacen el trabajo sucio, y como yo tenía mucho trabajo territorial con pibes marginales, sí, me parecía interesante aportarle insumos desde ese lado como para hacer la separación, ¿no? Denunciar y judicializar a los delincuentes barras y tratar de incluir a ese pibe marginal que quizás comió una vez por día y no tuvo alguna oportunidad. En ese marco yo me junto con él y le cuento y quedamos en contacto, pero ni siquiera a mí se me había ocurrido ser jefa de seguridad ni a él. Claro. 2 meses después me convoca él y parte de su comisión directiva y me hace la propuesta. Yo lo pensé y me pareció un lindo desafío, justamente respetando eso que le había dicho primero, que yo proponía ir a fondo con la delincuencia barra brava, con estos ricos, con estos extorsionadores que los conocemos todos, y hacer un trabajo más social con el piberío marginal de base, más que nada pensando que Independiente es un club del conurbano que tiene mucha villa alrededor, y que había que ir a buscar a esos pibes para convocarlos de otro lugar. Me lo respetaron y es lo que inicialmente hicimos. Después, por circunstancias que a mí me exceden, se llegó a lo que se llegó, y yo en diciembre de 2012, enero del 2013 presento mi renuncia porque el presidente Cantero en aquel entonces me pide que le levante el derecho de admisión a un barra por pedido de Moyano, ¿no? Sí. De Hugo Moyano, persona vinculada a la AAA de Mar del Plata, que por suerte es un delito de lesa humanidad y aunque la justicia no funcione, lo va a perseguir hasta el día que se muera. Eso es importante lo que marca Florencia, porque además fue de público conocimiento no solamente que Cantero te pide eso, sino alguien de la Comisión de Fútbol de alguna manera te propone negociar con estos delincuentes, ¿es verdad eso? No, a mí no me propone negociar ahí, a mí me propone negociar desde el día 1. El entonces ministro de Seguridad y Justicia, Casal, nos propone que en vez de darle 400 de entrada le demos 100. O sea que estamos hablando de las máximas autoridades de seguridad de la provincia pidiendo que negociemos con los barras y no los combatamos. O sea que eso fue lo de menos. A mí su comisión de fútbol me combatió siempre, porque en realidad quizás en su déficit para armar un equipo competitivo era fácil pegarle a la mujer que venía a combatir a la delincuencia barra. Y como en el sistema futbolístico, que refleja un poco también la parte corrupta de la política, el sistema corrupto, perverso, mentiroso, que te manda a la B, que te inhabilitan, que te compra árbitros, que todo lo que vemos ahora con Grondona muerto y con el escándalo de FIFA, ahora se pone todo lo que decíamos en la mesa. En aquel momento éramos los tarados que mandamos a Independiente a la B por pelear con la delincuencia. En realidad, nosotros intentamos demostrar que indefectiblemente el fútbol estaba en la puerta del cementerio, porque un sistema así lo único que hace es beneficiar personas, porque no es que los clubes son pobres y la AFA es rica, ni siquiera la AFA es rica. Son 4 o 5 ladrones que están hace años en la AFA y que se roban la plata de la gente y de los clubes. Entonces es muy difícil pelear. Quizás la autocrítica más grande que yo me hago es haber confiado inocentemente en que muchos clubes estaban esperando un punta de lanza para solidarizarse. Nos encontramos solos, excepto Quique Lombardi de Estudiantes, que la verdad que alguna vez, si él quiere hacer pública lo que vivió también, yo
solamente conté una, pero no tengo autorización para contar, porque son cosas muy graves. Quizás en algún momento las cuente, también las pasó mal. El tesorero tuvo incendiada la casa por la delincuencia barra brava de estudiantes. Bueno, y con distintas decisiones aflojaron las riendas. Claro. Pero yo creo que Independiente le cortaron la cabeza y la clavaron en una pica para demostrarle al resto de los clubes lo que les pasaba si desafiaban al sistema. Porque no solamente nosotros decidimos pelear contra la delincuencia barra brava, que tiene que estar presa, sino que peleábamos por la plata cuando íbamos de visitante, que la AFA tenía un sistema que mandaba un tipo y no te pagaba por las entradas cuando ibas de visitante, y te decían que no reclames porque cuando hacías de local, digamos, embromabas al visitante. Así se manejaba. Una genialidad. Cuando nosotros necesitábamos cada pesito, y aparte contábamos los policías. Íbamos con un escribano y un autito, posta por posta, contando la cantidad de policías que nos mandaba la provincia, y siempre faltaban 200. Evidentemente nos metimos contra un sistema poderoso que funciona engañando a la gente, al hincha genuino por sobre todo, y había que demostrar con contundencia, aplastarnos, porque no había manera sino de seguir con su negocio. Los tipos que hacen negocios ilegales no van a perder sus beneficios por alguien, entonces tenía que aplastarlo. Sí, pensaba... Independiente, no a mí, Independiente. No, por supuesto, al club. Pensaba, Florencia, en esto que vos estás contando, como una especie de pelea contra los molinos de viento, ¿no? Digo, ¿existe la posibilidad? Ahora ha aparecido todo el contexto de esta olla que se destapó con lo de la FIFA, la AFA que también está golpeada y salpicada por todo lo que pasó, ya no está Julio Grondona, que también ese es otro punto importante en este sentido. Digo, ¿es una pelea contra molinos de viento o existe alguna manera de avanzar en el sentido de encontrarle un camino a sacar a los barras del fútbol en la Argentina? Mira, yo me niego a pensar que son molinos de viento. Yo pienso que son seres humanos que algún día se les va a terminar la impunidad, porque son malos que te matan. O sea, los barras apretan el gatillo por orden de un delincuente peor que está atrás de un escritorio y por orden de un delincuente peor que en vez de ponerlos presos lo elige proteger. Entonces, si nosotros vamos a criar hijos en esta patria, no sé si, digamos, pongámosle nombre y apellido al molino de viento y vamos por ello aunque cueste lo que cueste, porque si no estamos en problemas. Me parece que ahora quizás se puede profundizar el cambio en la AFA porque al muerto le echan la culpa. Ahora Grondona siempre fue un capo mafia, ahora es el capo mafia que no se puede defender. Entonces, como toda la culpa la va a tener Grondona, quizás los que estuvieron bastante involucrados van a elegir correrse o victimizarse. Pero aparte me parece que Bursaco preso va a negociar con alguna información. La Auditoría General de la Nación fue muy contundente en el informe respecto a la malversación de fondos públicos del fútbol para todos. Aníbal Fernández, jefe de gabinete, íntimamente involucrado porque era en aquel entonces, recibió mucho dinero Quilmes. Él sacó plata sin explicar de la Casa Rosada porque él es el que firma el fútbol para todos. El programa depende de la jefatura de gabinetes. Bueno, digamos que... hay bastante abundante prueba, no solamente con la auditoría, con lo que hizo la Auditoría General de la Nación, sino en la causa que tiene Servini de Cubría, que inició la legisladora Ocaña, como para ocultarlo. Claro. No me sorprende que el gobierno intente ocultarlo, porque el gobierno, en vez de presentarse y defenderse como corresponde a cualquier ciudadano, elige volar jueces por el aire para protegerse. Pero en algún, digamos, la historia es circular. Se está arriba, se está abajo, se está al costado, se está arriba, y es una rueda que anda. Entonces... a la larga, toda esta impunidad establecida durante tantos años se va a terminar y van a tener que pagar los que tienen que pagar. Porque el daño que le hacen al fútbol es el mismo que le hacen a la sociedad, digamos, en general. Uno a veces cree que el fútbol es un fenómeno muy chiquitito y no, el delincuente barra es el que te hace la salidera, la entradera, el secuestro, que te roba el auto, que te mete un tiro. O sea, no son tipos... limpios, no son tipos que eligieron ser guardaespaldas de gente importante, son delincuentes comunes, son los delincuentes que durante la semana te matan para robarte el auto y los fines de semana se esconden detrás de los bombos, ¿no? Y lograron colonizar los bombos, lograron colonizar la tribuna, sometiendo al hincha genuino a la resignación y nada, en pos del amor de su equipo, someterse a ellos, pero en algún momento eso tiene que terminar. Florencia, se va a terminar. Quería consultarte, está claro el análisis que haces y la verdad la cadena de complicidad es
interminable y tiene apellidos muy pero muy pesados dentro del marco nacional. Yo quería consultarte sobre esta posibilidad importante y puntual que se ha puesto sobre la mesa para después de lo que fue, bueno, una cadena de acontecimientos muy pero muy polémicas dentro del fútbol argentino, dentro del fútbol mundial, esta posibilidad de intervenir AFA. Bernie dijo que él quería y le interesaba ser el interventor. Te quiero consultar qué concepto tenés sobre esto y si a vos, con la experiencia que tenés dentro del fútbol argentino, con este caballo pesado que llevaron en su momento con Cantero, como es la seguridad independiente, ¿te gustaría también participar de una futura intervención de AFA? No me interesa vincularme con el fútbol de ninguna manera. Yo te lo dije al inicio de la entrevista, se los dije. La verdad que llegué al fútbol siguiendo una línea que se repite, que es el piberío marginal, que sigue siendo caldo de cultivo para el narco, para el barro, para el policía corrupto. Sí. Sigue habiendo millones de pibes que no han tenido su oportunidad y no hay década ganada para ellos. Siguen valiendo menos que la bala que los mata y siguen cometiendo graves delitos cuando vemos que es posible que lo hagan y no lo evitamos. Yo llegué con ese fin, no lo pude cumplir. Creo que el éxito es fracaso más sacrificio. Mi vida continúa, yo no tengo más nada que ver con Independiente, ni con el fútbol, ni lo quiero volver a tener. En todo caso, puedo colaborar para rescatar ese piberío marginal. Lo único que podría hacer es meter presión, por decirlo de alguna manera, que lo hago públicamente dando testimonio para que por lo menos la causa que nosotros iniciamos contra Hugo Moyano, contra los barras de Hugo Moyano y toda esa gente, delincuencia organizada que hoy está al mando del club, por lo menos tenga su merecido en la justicia, Fiscalía 2, Mario Prieto de Avellaneda, que nunca hicieron nada. Pero después yo, la verdad que no es mi objetivo ser parte ni funcionaria del fútbol. ¿Y pensás que Bernie podría cambiar algo? Que Bernie no sea el interventor de la AFA, porque si no pudo con un gas pimienta y hoy acaba de reprimir trabajadores porque no sabe, es un coronel del ejército, no entiende de democracia y no entiende de negociación. Él entiende de palos o de nada. Entonces, me parece que no es una persona idónea para manejar conflictos o, digamos, o un sistema tan complejo en donde se cruzan tantos intereses como AFA. No, me parece que es una persona bruta y bastante agresiva y misógina por sobre todas las cosas. Así que no me parece que Bernie lo sea. Hay 3 personas que están haciendo una especie de intervención judicial por pedido de Servini de Cubría, así que esperemos que puedan hacer una buena conclusión y que eso sirva para llegar a la imputación efectiva y a la indagatoria de Aníbal Fernández, de Abal Medina, de Capitanich y de todos los responsables, Lerche, Leme y todos esos delincuentes que manejan AFA y que han digitado, han vendido campeonatos, han mandado a la B, han comprado árbitros, han robado dinero, han hecho de todo. Independiente es la clara muestra de uno de ellos, con toda la periferia alrededor, como los Moyano, que se valen de la desestabilización para después resucitar como salvadores. La verdad, y agradezco profundamente a la sociedad, a toda la sociedad. Moyano no va a ser nunca legitimado porque Moyano es un delincuente. Entonces me tranquiliza de que lo sepamos, aunque la justicia no actúe contra él como debiera. Florencia, yo quiero hacerte la última pregunta que tiene que ver con la política en líneas generales. Sé de tu historia, sé de tu compromiso, este trabajo que vos hacés, trabajo de campo, el trabajo con el piberío, como vos decías, el piberío marginal que necesita oportunidades y no las ha tenido. Digo, ¿cómo fue para vos desde un corazón peronista? Porque esto claramente es así, yo te conozco hace muchos años y sé de tus convicciones y sé de tu trabajo hacia el futuro, con tus intenciones y con tus ganas. Digo, ¿cómo fue para vos correrte del eje de lo que era el trabajo que se llevaba adelante desde este gobierno, el gobierno de los Kirchner, y decidirte por otra línea y por el trabajo en otro partido? Yo nunca fui ni funcionaria ni orgánica de este gobierno. La voté a Cristina en 2011, porque me parecía que les creía cuando hablaban del impacto o de la transferencia de recursos a los sectores más postergados. Después me di cuenta que ya en el 2010 habían tratado de legitimar y legalizar a las barras con hinchadas unidas argentinas. Ya me di cuenta que los delincuentes barras se estaban convirtiendo en los punteros que manejaban Las Argentinas Trabajan, que son esas herramientas que me parecían muy interesantes para gente que no tenía trabajo, que tenga un manguito y que labure aunque sea en su municipio para salir a flote. Nos encontramos 12 años después con
una brecha de la desigualdad y yo siempre lo digo como decía hoy temprano con respecto a Salto, que se ve, en Salto los ricos son más ricos porque lo vemos en sus casas que siempre se construyen y se pintan y se refaccionan, y los pobres son más pobres porque vemos más gente viviendo de barrios municipales. Eso es una verdad incontrastable, absolutamente contrastable, empírica. Y por otro lado, no me gusta la corrupción, no me gusta la mentira, no me gusta que siga habiendo pobres y los invisibilicen, no me gusta que sean sesgados en la justicia, que crean que hay solamente algunos derechos humanos, que haya aumentado el gatillo fácil contra los pibes pobres, que hayan aumentado las torturas en las cárceles de jóvenes, que no haya un programa de inclusión para cuando salen de cumplir su condena, porque todos hablan de la inclusión pero nadie hace nada. No me gusta que no tengan la pata en el suelo, no me gusta que Aníbal Fernández no pueda explicar su vinculación con el Timber Clement de General Rodríguez y ser jefe de gabinete y denoste a todo el mundo. No me gusta que un coronel del ejército sea el que planifique la seguridad y que golpee trabajadores. Entonces, cuando vos ves todo eso, te das cuenta que este gobierno es más de lo mismo. Este gobierno es un gobierno que ha beneficiado en términos genuinos a una clase media alta y a la clase alta. Al pobre lo tiene con planes, que es lo único que hay ante la emergencia, pero no le ha dado el trabajo genuino y liberador que todo pobre requiere y necesita y pide para tener la libertad de poder progresar. Como dijo Mandela, lo único que podemos darle a nuestros pueblos es seguridad y progreso. Y entonces, desde ese lugar me pareció que la oferta de Sergio Massa con la juventud y con el programa de gobierno me parecía una alternativa para discutir. Nosotros somos los únicos que decimos qué hacer con la seguridad y cómo, qué vamos a hacer con la economía y cómo, y qué vamos a hacer con las viviendas y el déficit habitacional y cómo, de qué manera, pidiéndole, o cuando hablamos de bajarle el impuesto a las ganancias o sacarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores, compensarlo con el juego. En la provincia de Buenos Aires ha proliferado, y lo sabemos todos, los bingos, pero ¿sabés qué es lo más? Y no pagan impuestos, pagan un mínimo, cuando no tienen inversión, ni producción, ni nada. Y lo más perverso de todo es que los bingos y los casinos los abren enfrente de las villas. O en los lugares de paso, como por ejemplo el Puente Nanoria, para que el chango que viene y que acaba de cobrar la quincena y que no va a llegar a fin de mes diga, bueno, capaz que tengo suerte hoy y me meto a hacer un tragamoneda para ver si gano un manguito más y se queme la plata. O sea que no solamente no son ni movilizadores sociales ascendentes, ni de izquierda, ni de nada, sino que son profundamente perversos con los pobres de la patria, que siguen siendo los mismos. Porque pibes de hoy que cometen delito a los 15 años, como lo que pasó ayer, que mataron a la nena de 3 años en Merlo, que eran menores aparentemente, esos pibes hace 12 tenían 3. Entonces, que me expliquen la década ganada de ese pibe de 3 años que hoy tiene 15 y agarró un fierro y empezó a tirar y mató a una nena de 3 años. Que me expliquen. Entonces, todas estas preguntas y estas contundente realidad hace pensar que no puede haber continuidad, no podemos seguir con esto, y menos con una persona como Scioli, que chocó la provincia, un porteño que vino a la provincia y que nunca le interesó a la provincia, nunca le interesó a nuestros pueblos, ni qué hacemos en nuestros pueblos, ni cómo vivimos, solamente lo utilizó como trampolín para tratar de trascender a costa de los muertos. Cifra negra del delito, más de 1000 muertos en lo que va del año en delitos en la provincia de Buenos Aires. Cifra blanca, dicen algo de 200. La policía tiene orden de decir que en cada delito o cada persona fallecida en términos violentos, que no se puede determinar de qué, pero que no fue de causa natural, se le pone en el casillero averiguación causales de muerte para vulnerar la estadística. Sin estadística pública, con la policía dominada, digamos, por lo más oscuro aún, ese panorama es lo que nos ofrece para un 2015 de 4 años más, ahora en la presidencia. La verdad que yo no creo que hay imprescindibles, porque el cementerio está lleno de imprescindibles. Sí, lo que creo es que hay propuestas concretas que se llevan adelante, y también creo que hay gente muy valiosa en otros espacios como el PRO, como el propio Frente para la Victoria. No son las cúpulas. Entonces, lo que hay que hacer en una etapa posterior quizás es encontrar la gente que quiere dar un salto cualitativo y, más allá de los partidos, consensuar políticas para poder transformar en serio, porque, como te digo, los pobres siguen siendo pobres y de ahí no salieron, y las villas han crecido más de 4 veces con esta gestión.
Flor, como siempre es un enorme placer hablar con vos. Tu claridad, tu contundencia, tu conocimiento sobre los temas. No uso metáfora, o sea, porque soy incómoda para todo, ¿viste? La metáfora no es lo mío, o sea, que voy a seguir siendo incómoda aunque no me Y está muy bien, no porque en la incomodidad uno crece y eso es absolutamente bueno para cualquier instancia de la vida en la que nos pongamos a prueba. Gracias por este rato largo de conversación. Sabemos que tenés que irte, que estás con trabajo, obviamente, y felicitaciones por el baby que está llegando. Por la baby, Sol. Ah, y otra más, otra nena. ¿Seguís con las chancletas? Sigo con las chancletas, qué criando grande, mujeres a esta patria. Claro que sí. A la matria, trayéndole mujeres. A la matria, muy bien, muy bien. Florencia, muchísimas gracias. Un gran abrazo de mi parte. Gracias a vos, un beso grande. Gracias, chao. Chao, Lore. Bueno, contundente la doctora. Sí, la verdad que sí. El trabajo que hizo en Independiente yo creo que va a marcar un precedente, por eso también vos la felicitabas en la parte final. Muchas veces no se puede ante un cúmulo de años que han de alguna manera hecho madurar a delincuentes, a matones. Bueno, ella con Cantero no pudo, pero esas cosas tarde o temprano marcan un precedente. Sí. Y tal vez cuando puedan contra los delincuentes barras, bueno, se acuerden de Florencia Arieto. Seguramente así será.